Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía. Estoy muy contenta, como siempre, de estar con ustedes. De verdad que gracias por invitarnos a sus hogares y gracias por sus comentarios, por sugerencias incluso, y estamos muy agradecidos por animarnos de seguir ese programa. Como saben, soy miembro de la comunidad Bahá'í y la comunidad Bahá'í es una comunidad mundial y donde los Bahá'ís en todas partes, en todos los pueblos del mundo, estamos aquí para promover la paz mundial, que es el objetivo final de la llegada de Baha'u'lláh, el enviado de Dios o portavoz de Dios o mensajero de Dios, ¿no? Los términos pueden variar, pero la posición y la responsabilidad que tienen los portavoces de Dios o mensajeros de Dios es ser intermediario de la voluntad de Dios para la humanidad, ¿no? Un enlace entre el creador y las criaturas o parte de la creación que somos nosotros los seres humanos. Y como ustedes bien saben ya, pero repito, porque muchas veces son personas que por primera vez posiblemente nos escuchan, que los Bahá'ís creemos en revelación progresiva de Dios. Eso quiere decir que existe un solo Dios creador y nosotros, la humanidad, tenemos en la historia de la humanidad enviados de Dios, mensajeros de Dios, que nosotros les llamamos también las manifestaciones de Dios, quienes vienen con un plan de Dios para la humanidad. Y ese plan es continuo, ese plan, como somos una sola humanidad, que bueno, es otro principio Bahá'í, ¿no? La humanidad es una sola familia, como dice Baha'u'lláh, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos, ¿no? Somos una gran familia mundial viviendo en diferentes partes de esa pequeña planeta Tierra. Entonces, los enviados de Dios de otras épocas, por ejemplo, hablando de Krishna, de Zoroastro, de Moisés, de Abraham, de Moisés, de Buda, de Jesucristo, de Mohammed, el Bab y actualmente Baha'u'lláh, todos ellos han traído mensajes de educación espiritual para la humanidad, ¿no? Y nosotros los Bahá'ís creemos en la verdad de todas esas religiones, nos sentimos bien, nos sentimos cómodos en una iglesia, en un templo budista o hindú, en un mezquita. Para nosotros está Dios en todas partes y está Dios donde los seres humanos nos amamos, nos respetamos y servimos uno al otro, ¿no? Eso es muy pequeña introducción de lo que creemos los Bahá'ís en unidad de la religión, unidad de la humanidad y esforzamos, tenemos planes a nivel mundial cómo establecer la paz mundial, ¿no? Que es todo un proceso eh, largo, se puede decir, pero no imposible. Tenemos todas las profecías, no digo la esperanza, porque la esperanza no es suficiente, a través de los planes de educación a nivel mundial, los Bahá'ís sí sabemos y tenemos la certeza que llegará ese día que la humanidad vivirá en paz, en la unidad y realmente en servicio de uno al otro, como miembros de una sola familia, una familia amorosa. Así que, bueno, ustedes conocen esos principios bahá'ís que en diferentes programas hemos compartido. Son perlas de sabiduría que ha traído Baha'u'lláh para esa época y como ha dicho Baha'u'lláh, sus enseñanzas por lo menos, servirán para el desarrollo de la humanidad, de esa civilización humana, por lo menos para 1000 años, y después vendrá otro enviado de Dios, porque las enseñanzas de Dios no es limitada y no se acaba, ¿no? Así que los Bahá'ís no somos fanáticos de aferrar algo y decir que eso es último y nunca más sería como que Dios no sabe más para darnos sus enseñanzas y sus guías. No, nosotros sabemos que después de por lo menos 1000 años después, vendrá otro enviado de Dios y dará enseñanzas de acuerdo
de las necesidades y la realidad de próximas generaciones de ahí por adelante. Bueno, no voy a hablar mucho de introducción porque ustedes ya conocen y cada vez estamos aprendiendo algo más sobre la comunidad, la fe Bahá'í y sus enseñanzas, porque hoy día no quiero perder más tiempo en hablar yo. Tengo un invitado de lujo, realmente me siento honrada, estoy muy agradecida porque esta semana estuve hablando con este amigo y la conversación fue tan hermosa que yo dije, no, él tiene que venir a nuestro programa de radio y compartir ese tema maravilloso con nuestros radio oyentes y después saben ustedes que lo publicamos en nuestras redes sociales. Nuestro querido amigo es señor Kayhan Esmaili. Él vive en El Salvador. Él mismo se va a presentar y después vamos a decir de qué tema vamos a hablar. Bienvenido, Kayhan, muy bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Me gustó el nombre de su programa, Perlas de Sabiduría. Me acordé de algo que su santidad Jesucristo decía, que venid en pos de mí, yo os haré pescadores del hombre. Por eso Pedro era el pescador. Y Baha'u'lláh dice, venid en pos de mí, yo os haré vivificadores del hombre. Y Baha'u'lláh dice, venid a la orilla del océano de mi conocimiento y sumergen en el océano. Ahí descubren las perlas de sabiduría que yacen ocultas. Es decir, esas perlas de sabiduría, por ejemplo, tengo un libro, Baha'u'lláh, que se llama Palabras Ocultas, y que cada uno tiene una perla de sabiduría. Y es interesante porque, ¿por qué dicen perla? Porque imagínese usted si tiene una caja y cada año compra una perla y a los años dice que yo soy una persona rica, digamos materialmente. Y si usted en su corazón, en su mente, va colocando cada día un conocimiento nuevo y busca y escudriña en los libros, en literaturas de diferentes tipos, no solo religiosos, usted va al mundo filosófico, al mundo científico, al mundo místico, empieza a buscar y encuentra, porque las perlas están ocultas, hay que estarlo escudriñando. Entonces, a lo largo usted dice, soy rico, pero rico de conocimiento, rico de sabiduría. Me gustó mucho el nombre de su programa. Gracias, Kayhan. En verdad, sí, yo también siempre pienso que cuando uno va hacia nadando o quiere disfrutar del mar, no va a ir solamente a la superficie, porque en superficie no están las perlas. Si uno quiere encontrar las perlas, tiene que profundizarse, ¿no? Entonces, en este tema también mística de las enseñanzas de Dios de todas las épocas, ¿no? No solo estamos hablando de los escritos de Baha'u'lláh, sino de cualquier otra época, otra dispensación, otro enviado de Dios para entender el mensaje de Dios y sentirlo, tenemos que ir al fondo y no tener interpretaciones literales, superficiales, sino meditar, reflexionar sobre las palabras sagradas, porque las palabras de Dios no es una palabra superficial, no es que a veces Dios habla como en metáforas, ¿no? En algo como términos poéticos. Hay que ir a la profundidad de esas palabras para poder entender y recibir el mensaje. Gracias por ese comentario. Bien, vamos a presentar nuestro tema de la conversación de hoy día, de ese programa, que va a ser, ¿quieres tú, Kayhan, compartirlo? Porque eso es Yo creo que el tema que le pusimos es algo que puede ser un factor común que hay en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos enfrentando, digamos, muchos desafíos.
muchos desafíos. Entonces, uno de esos es, digamos, la pobreza que prevalece en nuestros países, digamos, pobreza más material, porque uno para el logro de sus sueños y logros de sus sueños y Metas. espirituales necesita de los medios materiales. Entonces, uno de los factores comunes que tenemos en toda Latinoamérica es la pobreza. Y nadie ha dado una fórmula cómo salir de esa pobreza, cómo hacer, y cómo lo hicieron otros países, cómo lo hizo Corea del Sur, cómo hizo de repente después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba todo destruido Japón, cómo lo ha hecho ahora Finlandia, cómo lo hace Singapur. Entonces, no hay una fórmula para que pueda ser aplicable para todo el mundo, pero estamos buscando en nuestra conversación y pues durante nuestra vida en Latinoamérica que la única o la mejor herramienta para sacar a la pobreza de los países latinoamericanos es la educación. La educación. Y por supuesto, poco a poco vamos a hablar qué tipo de educación, pero la educación es la clave, creo que es el factor común o el eje transversal que pueda ayudar a erradicar no solo la pobreza, sino que la, no, la prosperidad no es solo salir de la pobreza, la prosperidad es construir y contribuir a construir un mejor mundo, un mundo de equidad, un mundo más justo, un mundo de oportunidades para todos, un mundo, digamos, en condiciones iguales para todos. Entonces, para que todo el mundo tenga acceso a salud, para que todo el mundo tenga hambre cero. Si vemos los objetivos, incluso 17 objetivos de las Naciones Unidas, vemos los temas todos interrelacionados. Entonces, cuando queremos encontrar un factor común en todos estos países de Latinoamérica, vemos que la educación es la mejor herramienta para sacar a los países latinoamericanos de la pobreza. Gracias. En verdad, eso es el tema que vamos a compartir ahora con nuestros radioyentes y los amigos que nos siguen en las redes sociales. La educación como una herramienta, yo pondría una herramienta maravillosa, efectiva, para erradicar la pobreza en países de América Latina. Y muy bien lo que has también mencionado, eso es uno de los objetivos. Bueno, la educación es número 4 en los objetivos de desarrollo sostenible de Agenda 2030 de las Naciones Unidas y hambre cero también. Entonces, como tú has dicho, todo tiene una relación. ¿Qué tiene que ver la educación con hambre? ¿Qué tiene que ver la educación, por ejemplo, con la seguridad, la salud? No, todo eso está interrelacionado y lo vamos a conversar ahora, lo vamos a conversar y bueno, estaríamos abiertos después también comentarios de los amigos a través de nuestras redes sociales. Pueden ahí poner comentarios y si hay algo más, ¿no? Está muy bienvenida. Bien, Kehan, entonces empezamos el tema. ¿Cómo lo ves tú? Porque uno da una mirada alrededor, no hay que ir muy lejos, bueno, también a través de los noticieros, vemos que casi todo el mundo andamos con mismos problemas, un poquito en uno más, en otro menos, pero en verdad no hay un país 100% perfecto en todos los aspectos que garantiza el bienestar del ser humano y garantiza el bienestar de la mayoría. La minoría sí hay, pero la mayoría. Entonces, todo eso tiene una relación con lo que vamos a tratar ahora, el tema de la educación. Así que yo quisiera que tú empiezas a compartir tu punto de vista y allí conversamos, por favor. Bueno, en realidad
lo que usted dice, lo que este servidor va a decir y lo que decimos todos, ya en realidad no es nuestro punto de vista. Esto es una recopilación de conocimientos que nos han dejado en la historia los científicos, lo han dejado los filósofos, lo han dejado los profetas, los han dejado. Entonces, yo, por ejemplo, algo que escuché hace poco de uno de los mejores neurocientíficos argentinos, Facundo Manes, él dice algo muy interesante. Por ejemplo, dice, desde el punto de vista de un neurocientífico, dice, el mejor recurso que tiene una población o un país es el cerebro de sus poblaciones. Imagínense, es cierto, por ejemplo, Perú tiene a Machu Picchu, tiene mejores ríos y tiene mejores bosques, tiene todo. Y no negamos mejor agricultura. Eso es naturaleza donde atrae turismo. Pero el mejor recurso de la gente, de la población de Perú, al igual que El Salvador y México y Argentina, Brasil, todo es el cerebro de los poblaciones. Por eso decía René Descartes, pienso, por eso existo. O sea que el cerebro es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Por supuesto, los religiosos hablan del alma, del corazón, de sentimientos, pero el cerebro, por algo, Dios lo puso en una cránea bien protegida. Sí. Y después, los últimos descubrimientos que se han hecho en el mundo es cuando, a partir de la resonancia magnética, hace 30 años, 40, que están entendiendo cómo funciona el cerebro. Y todo lo que estamos viendo en todo, incluso de la física cuántica, inteligencia artificial, todo esto, al final, todas esas computadoras, así como decimos que nosotros somos de imagen y semejanza de Dios, esas computadoras al final son como parecido a nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro, un cerebro humano, por ahora lo han descubierto que es capaz que más de 400 veces más que cualquier computadora más fuerte. Entonces, Facundo Manes dice que el cerebro es el mejor recurso. Pero no solamente el cerebro, sino que el cerebro bien educado y bien desarrollado. Y no solamente esto, porque si queremos tener un país diferente, tenemos que trabajar en el cerebro de los niños, de los prejóvenes y jóvenes, limpios, porque los niños solo tienen que aprender. Los adultos tienen que primero desaprender y después reaprender y después aprender. Los niños no, solo tienen que aprender a aprender. Entonces, si nosotros educamos el cerebro de los niños y los jóvenes y prejóvenes, vamos a tener cambios generacionales. Pero el problema de educación en nuestros países, y no quiero criticar a un país específico, yo estoy hablando de Latinoamérica y pues espero que alguien de amigos de Perú se escucha, no lo tome que le estamos diciendo. No, esto es de Latinoamérica. Sí, El problema de Latinoamérica es que nuestros gobiernos lo que están mirando son sus futuras elecciones y no ven sus futuras generaciones. Y cuando nosotros empezamos a hablar de educación de los niños, de los jóvenes, prejóvenes, estamos hablando de un cambio generacional. Ellos piensan en sus próximas elecciones en vez de pensar, por ejemplo, terminamos los recursos naturales, porque no pensamos en futuras generaciones. Por ejemplo, un grupo se acumula la riqueza
y no deja para otros, porque solo piensan en corto plazo. Por ejemplo, un pequeño grupo tiene acceso a una educación de calidad. Entonces, el cerebro de la población es el recurso más valioso que tiene un país. Entonces, esto era como introducción. Si tiene alguna pregunta para ir avanzando sobre este enfoque. No, estoy totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo que la realidad de América Latina es muy parecida. Entonces, no es necesario nombrar un país porque estamos casi en lo mismo. En un poquito de diferencia puede ser en algunos aspectos, pero es la misma realidad, ¿no? Y afecta uno al otro. Mira, un país que llega a tener problemas ya muy graves, que salen los inmigrantes de un país a otro, igual, ¿no? Está influenciando en la vida del vecino, del país vecino. Así que estoy de acuerdo. Y también eso de que el cerebro del ser humano, la mente del ser humano, es el don más grande que Dios nos ha dado, porque gracias a esa mente, a ese cerebro, ¿no? Que funciona, porque también la ciencia es creación de Dios, ¿no? Hablamos de los dos fuentes de riqueza para explorar en el mundo, que es uno a través de la ciencia, que gracias a Dios tenemos esos medios, podemos ahora hablar de un país a otro, aquí mirándonos, conversando, y lo otro también a través de esa fuente espiritual que viene por religiones, ¿no? El mensaje que traen los enviados de Dios y también podemos explorar las capacidades espirituales del ser humano. Entonces, eh, hablando de ese tema, que me parece un tema muy, muy grande, muy amplio y me da pena que una hora no se va a poder hablar mucho, estoy muy de acuerdo y yo creo que el problema de Latinoamérica, uno de sus grandes problemas es justamente lo que tú mencionaste, esta corta visión de los políticos. Los políticos no tienen visión de largo plazo, ¿no? No es un trabajo continuo. Es un trabajo que alguien viene con todo su paquete de ideas, de grupo, de gente, todo 5 años, va, viene otros 5 años, entonces no hay un continuidad de la visión por lo menos, ¿no? La gente, claro, está bien, cambia, pero que hay un plan de largo plazo y que todos lo respetan y lo continúan. Y esa visión de corto plazo, como tú dices, todo que vienen quieren explorar las riquezas materiales sin pensar en el grupo que le sigue, ¿no? Me refiero a las generaciones que le siguen. Entonces, eso es muy dañino y estamos pagando precio muy alto por eso, ¿no? Bien, continuamos. No, yo quiero escucharte porque tú eres invitado hoy día. Trato de hablar lo menos posible para que te escuchamos, por favor. Un fenómeno que de seguro has escuchado es en toda Latinoamérica hay un fenómeno que se llama los ninis. No sé si ha escuchado. Los ninis son un gran porcentaje de los jóvenes, un 30% de los jóvenes de Latinoamérica, por lo menos los que he estudiado, que son los niños que ni estudian ni trabajan, ninis. Y en inglés le dicen NEETs, no employee, no training and no education. Y cuando tenemos estos porcentajes tan altos de esos niños, entonces, ¿qué podemos esperar de que de estos niños salgan científicos o salvan de esos niños van a salir los patentes en las universidades, ¿no? Esos niños ninis no van a salir una idea creativa o un invento. Lo que van a hacer son delincuencia. Y después hay un gran porcentaje de los jóvenes que no tienen un buen empleo, un empleo digno. Y un gran porcentaje de nuestros niños están
trabajando en sector informal. Y si usted investiga, va a ver que un pequeño porcentaje de los niños y jóvenes llegan a ser bachilleres y un muy pequeño porcentaje llegan a terminar sus estudios universitarios. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando estos se vuelven como parte activo de la población, activo de la sociedad? De esos niños van a salir los futuros profesionales. Y otra cosa que está sucediendo es que los jóvenes están perdiendo su confianza en sus gobernantes, en la vida, esperanza de vida. No tienen los niños, no tienen mucha posibilidad de desarrollar sus sueños. Entonces, es preocupante porque la mayor inversión que tenemos que hacerlo en la educación de los niños, tanto de infraestructura como la calidad académica, porque incluso los niños que tienen acceso al colegio, a las universidades, es digamos, una educación obsoleta. Dice Andrés Oppenheimer, el gran periodista, si ve Basta de Historia en su libro, y cuando compara las universidades, los rankings de las universidades incluso, y ve que de entre los 100 mejores universidades del mundo no hay ni uno de Latinoamérica, y entre los 400 tal vez solo hay uno de Brasil, uno de Argentina, tal vez uno de México. Y cuando vemos cuántos patentes están haciendo los niños de Corea, de China, de Japón, de los Estados Unidos, y después vemos cuántos patentes tienen los niños latinoamericanos, casi que nada. Entonces, si no dedicamos una atención de verdad especial a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y niños, no podemos tener cambios que estamos esperando. Gracias, gracias. Mira, en verdad es preocupante, el tema es preocupante y saben, aquí también, aparte de lo que contaste, por ejemplo, hace poco vi en noticiero incluso alumnos de colegios que amenazan al profesor con armas, ¿ah? Con videos que también demuestran, no rostro, pero el arma. Están amenazando profesores. Estamos llegando a un nivel tan bajo de educación para que un niño se atreve. Mira, yo recuerdo en mi época, nuestros profesores eran como, ¿cómo se dice? Como las personas más, modelos más elevados que podíamos tener y el respeto que teníamos a los profesores, incluso terminando colegio, si los veíamos en la calle, teníamos el mismo respeto. Y ahora que alumnos se atreven a hacer eso, eso está demostrando la degradación de la educación. No estoy hablando de la persona que hace ese acto, sino porque el nivel de la educación en la sociedad en general ha bajado a tal punto que hemos perdido el respeto, bueno, porque siempre era honrar padres y honrar profesores, ¿no? Porque los maestros son guías de vida, pero de verdad que estamos en una época bien complicada. Y volviendo al tema de la importancia de educación, podemos hablar un poco sobre el derecho de la educación, que es un punto muy, muy importante, ¿no? Como derecho de tener nombres, como dicen legalmente en los términos legales, de padres, de tener también alimentos y todo eso. Pero para mí ese derecho de educación hay que ir como relacionando con el otro que es educación de calidad. No cualquier educación, no es que los niños vayan todo el día en colegio, aprenden
un poco de cada cosa, regresan y muchas veces cuando terminan colegio, incluso universidad, no han desarrollado suficientemente sus habilidades, sus destrezas para sentirse capaz de enfrentar una vida que puede garantizar sus necesidades económicas como también sus necesidades, esos sueños que tiene todo ser humano, ¿no? Para su futuro. Sí, hablemos un poco sobre ese tema que a mí me interesa. Hace poco hablé sobre educación y estaba compartiendo ahí las propuestas Bahá'í sobre educación de calidad, ¿no? Entonces, hablemos, yo quisiera escucharte sobre, ya, entrando en esa profundidad de educación, lo que Sí, proponemos sí, también en la no, sí, pedagogía. así como la libre expresión es un derecho humano y lo que se está violando más en el mundo es los derechos humanos, pero educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud. Educación es un medio para lograr igualdad de género. Educación es un instrumento para eliminar los prejuicios. Lo que usted menciona ahora de Perú, lo que sucedió, ha sucedido también en los Estados Unidos cuando un niño agarra en un país más uno de los progresistas países o demócratas y todo, niño que llega a un colegio con arma mata a todos sus compañeros. Y Y también vemos sí, por prejuicio un grupo de un país atacan a matar a un grupo de otro país en nombre de su creencia, es prejuicio. Entonces la educación elimina los prejuicios. Entonces, otra cosa que en Latinoamérica no quieren los gobernantes, la mayoría, que la educación elimina la corrupción, ¿sabe? Un pueblo educado es un pueblo libre. Un pueblo ignorante es un pueblo esclavo, encadenado. Entonces, muchas veces los gobernantes no quieren que la gente piense. Usted sabe que 5% de la gente piensa. 5%. 5% de la gente cree que piensa. Y 90% de la gente prefiere morir que pensar. Ahora, hay países como Corea del Sur, como Singapur, o gente que sale de MIT, salen de universidades de Ivy League, ya están hablando de pensamientos críticos. No solo pensar, pensamientos críticos. Hay tanques de pensamientos. Nosotros tenemos que permitir que nosotros tenemos que preparar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes que piensen. Nosotros en las empresas decíamos, si quieres tener un empleado bueno, dile cómo hacer las cosas, como un capataz. Haga esto, haga otro, haga esto, haga otro. Y si quiere tener unos empleados un poquito mejor, enséñale cómo hacer las cosas. No le digas qué hacer. Enséñale. Los buenos jefes enseñan a sus subordinados. Pero dice, si quiere tener una empresa productiva, exitosa, líder, enseñe a su gente que permítale a pensar. Pensar, el que puede pensar, puede tomar decisiones correctas. Pero nuestro sistema educativo, incluso los que tienen, hay un grupo grande que no tienen acceso al sistema educativo. Y los poquitos que tienen a un sistema educativo de memorizar y un profesor que viene a dejar tarea y tarea. Y hay que ir hacia una educación, porque estamos en era
digamos, economía de conocimiento. Hay que enseñarle a pensar, que sean creativas y que puedan resolucionar problemas. ¿Por qué el niño llega a una escuela? Porque tiene problemas, pero no tiene la capacidad, no ha desarrollado su cerebro, porque tenemos 3 cerebros. Todo el mundo cree que solo tenemos uno. Hay un reptiliano, un neocortes y un límbico. Entonces, hay un cerebro que actúa y hay un cerebro que piensa y hay un cerebro que siente. Y muchos de esos jóvenes que ves ahora en Medio Oriente lo que está pasando es porque solo han desarrollado el cerebro reptiliano. Es como cuando usted va en el carro y pita y el carro viene de adelante, baja y lo golpea. Es porque tocaste su cerebro reptiliano. Y esos niños, lamentablemente, no han desarrollado su cerebro, ¿verdad? Y para terminar lo que había dicho, la educación elimina los conflictos y la educación es para establecer paz y unidad en los países y por ende dar resultados y mejor condiciones al mundo. Y también la educación da progreso a la sociedad, mejora la cultura, el espíritu, los valores. Los valores, no sé si usted puede un poco hablar sobre los valores que los niños tienen que aprender, lo más sencillo. No estamos ahora enfocando la educación desde el punto de vista de Albert Einstein y de física cuántica, y no estamos hablando ahora de todo lo que están haciendo con tecnología, con ChatGPT, con esa inteligencia artificial. Estamos hablando de lo básico que tienen que aprender nuestros niños. Gracias, Kehan. Sabes, antes de lo que me pediste que vamos a conversar, hay un punto también muy triste que tú decías, no todos tienen acceso a estudios, especialmente estudios superiores, porque la educación se ha vuelto un negocio. La educación, que debe ser un tema como básico, importante de todos los gobiernos, de todos los países, se ha vuelto un negocio. Entonces, no todas tienen suficiente su medio económico, financiero, no permite que sus hijos van a colegios que les dan mayores oportunidades de aprender no solamente lo básico, sino algo más, ¿no? Entonces, eso es un problema grande también que hay que ver. Y eso está en todo el mundo, eso no es solamente en Latinoamérica, creo que eso ya es mundial. Pero volviendo al otro tema también de educación en general, lo que nosotros estamos dando como herramienta no es solamente esa educación básica que los niños tienen que ir al colegio a aprender A, B, C, 1 más 1 es 2 y regresen y nada. Porque el ser humano no es solamente eso, el ser humano es un ser íntegro. Tenemos cuerpo, tenemos mente y tenemos espíritu, ¿no? Bueno, en Latinoamérica especialmente vivimos en un país, en una región, mejor dicho, que la gente es creyente y la gente sabe que el ser humano no es solamente, se ha hecho de materia, ¿no? Creemos en otra dimensión del ser humano que afecta a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos y a nuestras decisiones y actuar en nuestra vida diaria. Entonces, cuando hablemos de una educación integral, estamos hablando de una educación que ayuda y promueve, que, ¿cómo se dice?, abarca todos los aspectos de ser humano, ¿no? Aspecto material, intelectual y espiritual, ¿no? En material, claro, todo lo que tiene que ver con alimentación, con temas que tiene que ver con el cuerpo físico. En nivel intelectual, lo que se aprende en los colegios, universidades, desarrollar, ¿no?, esas capacidades intelectuales. Bueno, aunque estamos así como muy poquitito lo que se hace, pero bueno, algo se ha iniciado la humanidad, porque en nuestras épocas
de antepasados no había ni siquiera eso, ¿no? Ahora tenemos carreras específicas, por ejemplo, de ingeniería, de medicina, de comunicación, ya se está como ampliando poco a poco. Bueno, estamos en ese proceso. Pero lo que se está descuidando y nos está causando, en verdad, es raíz de todos los problemas actuales y si continuamos del futuro de la humanidad, es la ausencia de esa educación espiritual. Ahora, esa educación espiritual, nosotros no hablamos de solamente enseñanzas religiosas, por lo menos en términos que entendemos en el mundo Bahá'í. Cuando hablamos de una educación espiritual, estamos hablando del desarrollo de las capacidades espirituales del ser humano. ¿Cuáles son? Las virtudes. Las virtudes son esas capacidades espirituales. Estamos hablando, por ejemplo, de honestidad, veracidad, amabilidad, excelencia, creatividad, solidaridad, justicia. Todas esas son capacidades del alma humana, las cualidades del espíritu humano. Entonces, estamos descuidando, como pensamos que solamente, por ejemplo, si vivimos en un país cristiano, basta que las personas se cumplan con rituales de bautismo, de ir a iglesia, todas esas ceremonias y lo que se hace. Si vivimos en un país budista, igual. Si vivimos en un país hindú, igual. Si vivimos en un país musulmán, también. Hemos alejado de lo que es realmente la educación espiritual, que es desarrollo de esas virtudes. Y si no tomamos suficiente interés, dedicación a eso, es como que tenemos un desequilibrio en nuestra educación. Puede ser que llegamos a ser grandes científicos o en cualquier carrera intelectual, pero cuando no tenemos esas cualidades espirituales, no somos justos, amables, bondadosos, todas esas cualidades, bueno, que es sin fin, ¿no? Porque incluso en cristianismo, cuando se dice que Dios nos ha creado en su imagen y semejanza, se está hablando de esas cualidades. No es que Dios tiene 2 manos, 2 ojos, 2 pies, no. Dios tiene esas cualidades y nosotros les llamamos virtudes y la educación espiritual se trata de desarrollo de eso. No quiero ir hablando mucho porque quiero escucharte, pero ya que me has No, pero me gusta porque involucrado. ya que su tema es más espiritual, quiero dar un planteamiento para los países y para Perú también, lo que está haciendo en El Salvador. Pero antes quiero agregar algo a lo que usted está diciendo. Porque un día mi hija me dijo que tiene un problema existencial. Entonces muchos de los jóvenes tienen problema existencial y problema de ser. Porque el problema más grave de las personas, de los niños, de las empresas, los países, es que no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces me preguntó mi hija sobre esto igual que otros jóvenes. Entonces, cuando preguntamos el propósito de la vida, por qué estamos aquí, y llegamos a esa conclusión. Primero, que todos nosotros nacemos, venimos a ese mundo con una maleta, así como usted va de viaje. La maleta que tiene su hija o su nieto o usted o su esposo o su hijo que juega fútbol, si mira, cada maleta tiene algo diferente. Pero todos nosotros venimos a ese mundo que todos somos milagro de Dios, porque todos fuimos resultado de una unión de espermatozoide y óvulo entre millones. Somos un milagro de Dios. O sea, que si hubiera sido otra noche, otro día, y hubiéramos sido otra persona. Entonces, el ser humano es un milagro de Dios, porque usted habla de la parte espiritual y quise también tocar eso. Entonces, venimos como una maleta que se llama ADN. ADN. Y eso es para todos, parte del mundo. Y en ese ADN nosotros traemos nuestros talentos y nuestras capacidades. Y el propósito de nosotros
venir a ese mundo es venir a descubrir nuestros talentos, desarrollar nuestras capacidades en el tiempo para prosperar, y no solamente individual, sino que ponerlo al servicio del mundo y contribuir al mejoramiento del mundo y al progreso de la sociedad en general. Eso es el propósito de la vida, porque si no, no sabemos por qué estamos aquí y ya sabemos hacia dónde vamos, porque todos nos vamos a morir. En ese corto plazo que estamos en ese mundo, ¿cuál es nuestra tarea? Es descubrir nuestros talentos, desarrollar nuestras capacidades y después para nuestro progreso y progreso de la humanidad. Ahora, lamentablemente hay grupos que tienen más posibilidades de descubrir sus talentos porque les ayudan mejores profesores, porque los profesores somos medios y los padres somos unos medios para que ayudamos a los niños, ayudamos que ellos adentro de sí descubran su talento. Entonces, tenemos que dar esta oportunidad a lo que cada niño pueda descubrir sus talentos y desarrollar su capacidad. Por ejemplo, Messi, mire, su talento es jugar fútbol. Y alguien le ayudó a descubrirlo y después lo llevaron a España y lo desarrollaron. Mozart nace con un talento de música y Miguel Ángel nace con pintura y escultura o Leonardo da Vinci. Entonces, cada uno tiene su propio talento. ¿Verdad? Albert Einstein. Albert Einstein, un científico, y dijo, todo lo que estoy haciendo, todo es para ver cómo piensa Dios. ¿Sabes? Es un científico grande. Entonces hablando de eso, de talentos y capacidades, yo tengo un proyecto, por ejemplo, para El Salvador. Lo pueden hacer en Perú. Mira, a todos los jóvenes necesita el deporte y el jugar, porque los niños aprenden jugando. O sea, la educación no es solo académica, aprenden. La parte que más nos gustaba en colegio a todos eran los recreos y eran la parte de educación física. Entonces a los niños les gusta jugar. Y el niño, para estar feliz y aprender, necesita jugar, juguete y con quién jugar y dónde jugar. Entonces, si nosotros utilizamos al deporte como un eje también, pero a los niños de Perú, enséñale inglés, enséñale a utilizar algún lenguaje de computación, enséñale los valores, enséñale emprendedorismo y enséñale arte y cultura. Con estos 5 elementos y más deporte, esos niños tienen varias alternativas. O van a ser profesionales deportistas, o van a ir a una universidad local, o van a ir a una universidad de afuera, o van a obtener un empleo bueno, o van a ser empresarios, o al final, por lo menos pueden ser mejores seres humanos. ¿Ve? Proyectos concretos hay que proponer. Entonces, el deporte, ¿por qué? Es motivación. Es la droga sana que hay que dar a los niños. Las drogas sanas que gasten sus energías. Mira, ¿cuál es para usted, cuál fue el milagro del siglo pasado? Para mí, Internet, porque si no, Muy bien. no podemos hablar. No, es ¿por qué Internet? Por ejemplo, las computadoras que sucedieron a las máquinas de escribir y todo, las computadoras son una maravilla, pero las computadoras agarran vida cuando el Internet lo interconectó, ¿correcto? Ok, esta analogía es también del cerebro, porque hablábamos. La mejor parte del cerebro, o digamos la parte importante, es el hipocampo. El hipocampo es como el Internet. Es todas las conexiones neuronales. Y usted sabe de que ahorita hay todo lo que es deporte, especialmente que yo conozco, es digamos, una de mis especialidades como coach, es el fútbol. Todo
estos juegos de fútbol conectan las neuronas, con bastante fútbol a la medida de niños. Entonces, estas conexiones neuronales de los niños les permite pensar mejor, toma de decisión mejor, tener percepción mejor, ¿sabe? Comprensión mejor de las cosas. Entonces, utilizamos el deporte no solamente tirar patada, porque el deporte empieza en el cerebro, va al corazón, después al pie, no del pie al cerebro. Entonces, utilizamos el deporte como motivación de los niños, porque los niños aprenden jugando y después aprenden a jugar. Messi aprendió jugando y después aprendió las tácticas, técnicas y aprendió a jugar en cerebro con otros, jugando con otros. Por eso el fútbol de hoy no es individual. El fútbol de él es como un equipo de sinfónica. Esa interconexión, cuando usted va a ver una sinfonía, es cuando usted está mirando el milagro. Ya no está escuchando al que toca guitarra o al que toca piano. En esto surge, por ejemplo, su hija toca cello. Solita es muy buena, ¿verdad? Pero si está dentro de un grupo sinfónico, digamos, ya no se escucha solo ella, usted escucha la magia que se genera. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo en equipo a través de fútbol, deportes, y después le llevamos a que hagan trabajo de emprendedorismo, después que empiezan a hacer computación, y eso le da herramientas para producir. Un país que tiene, por ejemplo, por ejemplo, la venta, digamos, o producción de Google es mayor que todo Perú y Argentina juntos. Entonces, esto es la era de conocimiento. Y nosotros a nuestros hijos tenemos que dar las herramientas, ¿sabe? Y conocimientos y habilidades para que puedan ser parte productiva del sistema del país. Perdón que Gracias. Kehan, hablaste con tanta pasión sobre fútbol y yo nunca lo había visto a fútbol así, es verdad, ¿no? Eso es un ejercicio mental antes de que sea físico. Muy interesante, no lo había visto de esa forma y muy interesante. Mira, de lo que tú decías me hizo recordar una cita, un párrafo de los escritos de Baha'u'llah que dice... considerar al ser humano como una mina rica en gemas de valor inestimable, que solamente, dice, solamente la educación puede hacer revelar sus tesoros y beneficiar a la humanidad. O sea, como tú decías, cada ser humano en verdad es una mina, no cualquier mina, no es una mina pobre, es una mina rica. Y no es rica de plata, de oro, que se puede ponerle precio por onzas, por gramos. No, es una mina de gemas ricas de valor inestimable, que no se puede poner precio a toda esa riqueza que tiene el ser humano en sí, ¿no? Esas potencialidades del alma humana, esas virtudes, esas capacidades mentales que tiene el ser humano, realmente no se puede ponerle precio. Pero también le dice, ¿por qué tenemos esto? Porque yo siempre digo, eso es nuestra herencia divina. Todo ser humano, ningún ser humano es pobre. Ningún ser humano nace sin nada, de cero, porque todos venimos con esa potencialidad, esas semillas que están ahí esperando crecer en esta vida terrenal que tenemos por 80, 90 años o 100 años. Pero Baha'u'llah dice, ¿por qué debemos desarrollarlo? Dice, y dice cómo. También dice cómo, la educación, dice lo solo, no es que hay otras opciones, otras no alternativas, no, solo la educación, dice, puede hacerle revelar esos tesoros, esa riqueza del ser humano solamente se manifestará a través de la educación. ¿Y para qué? También dice para qué. Dice, para beneficiar a la humanidad. Entonces, ahí vienen los dobles propósitos que tú antes mencionaste. Desarrollar virtudes en nivel individual, pero que eso sean contribución al mejoramiento del mundo.
porque en plan de Dios, en este propósito de la vida, el doble propósito de la vida del ser humano al final llega a ser eso, ¿no? De que como yo, con mis capacidades física, mental, espiritual, puedo dejar huellas positivas, como ir empujando esa cochecita de la civilización humana un poquito más. Cada uno que pone un poquito más de sí a través de sus capacidades, el mundo de la humanidad va a ir creciendo, va a ir avanzando, progresando. Y eso está muy claro en las enseñanzas bahá'ís, y Baha'u'lláh tiene, bueno, uno de los principios fundamentales de la fe bahá'í es justamente educación universal para todos. No, que nadie queda en este mundo sin educación, y dice incluso que la educación de la mujer es prioritario que el hombre, porque la mujer es primera educadora de la familia, y también dice que si la familia no tiene la capacidad de cubrir esa necesidad, dar la educación, que las asambleas locales, las instituciones bahá'ís apoyan y acompañan y contribuyen a eso, ¿no? Bueno, es toda una historia larga, bastante tenemos nosotros materiales en los escritos bahá'ís, entonces invito, bueno, nos quedan poco minuto más, pero quisiera primero agradecerte a ti por traer un tema tan interesante, tan rica, tan necesaria también para compartir con nuestros radio oyentes y después nuestros seguidores de las redes sociales. Pero también de verdad que quisiera invitar a nuestros amigos que continúan seguirnos, porque puede ser que volvemos a nuevamente tocar ese tema, y si ellos ponen comentarios en las redes sociales nuestras, que son en Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, y también tenemos una red en YouTube que es AEL, que es Asamblea Espiritual Local de Ceneguía. Pueden ver programas anteriores, o si quieren recomendarlo a algunos amigos. Muchísimas gracias, Kehan. Por favor, si quieres decir algo más, y con eso terminamos. Yo solamente con dos cosas, un minuto creo que tenemos, o ya terminó el tiempo, ¿no? Está bien, un minuto siempre nos tienen tolerancia. Dice, tú eres mi lámpara, Baha'u'lláh dice, y mi luz está en ti. Obtén de ella tu resplandor y no busques a nadie sino a mí. Pero lo más importante dice, pues te he creado rico y he derramado generosamente mi amor sobre ti. Y otra cosa que Baha'u'lláh dice, el mejoramiento del mundo se logra por medio de hechos puros y hermosos y por medio de una conducta loable y correcta. Eso es ser humano. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por tu generosidad de compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotros. De verdad que fue hermoso escucharte y volver a reflexionar sobre ese tema tan importante que es la educación. Yo incluso a veces digo, si tanto preocupamos de dar buen alimento a nuestros hijos, ¿no? Leche desde que nacen, y después, ¿no? Lo que podemos para que crezcan físicamente fuerte, poderosas físicamente, deberíamos más preocuparnos de su alimento espiritual. No lo descuidamos, porque sería también un gran error y una gran injusticia que hacemos a nuestros seres queridos, nuestros hijos y todo el mundo, lo que nos rodea también. Muchísimas gracias, Radio Uyari, gracias a todos que nos están siguiendo y nos están escuchando. Aquí despedimos y nos vemos próxima semana. Hasta luego, amigos. Chao, gracias. Chao, chao.